Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para el salseo porque hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de The Met of Demir y Can Yaman, una pareja que incendió la pantalla y las redes sociales, pero cuyo silencio posterior ha generado más preguntas que respuestas. ¿Por qué The Met nunca ha hablado realmente de Can después de su éxito arrollador? ¿Qué se esconde detrás de ese silencio? Pues prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme porque hoy vamos a destapar todos los secretos detrás de esta relación que al parecer fue mucho más complicada de lo que imaginamos. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito turco. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la relación entre The Met of Demir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, la química entre ellos era innegable. La serie fue un boom mundial, catapultando a ambos a la fama internacional y convirtiéndolos en dos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo turco. La gente estaba obsesionada con su romance en la pantalla, y esa obsesión rápidamente se trasladó a la vida real. Los fans como locos querían creer que su amor era real, que la magia que veían en la televisión se extendía más allá del set de grabación. Y para ser honestos, ellos no hacían mucho por desmentirlo. Alimentaban la fantasía, jugaban al despiste y la maquinaria del rumor no hacía más que crecer. Durante la emisión de Erkencikus, tanto The Met como Can alimentaron las especulaciones sobre un posible romance. Intercambiaban miradas cómplices, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y aparecían juntos en eventos fuera del trabajo. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos ya sospechaban, estaban juntos. Y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, tampoco lo negaron rotundamente. Jugaron con la ambigüedad, sabiendo perfectamente que esto aumentaba aún más la expectación y el interés del público. Era una estrategia de marketing brillante sin duda, pero también una forma de proteger su intimidad, o al menos eso querían hacernos creer. Se creaba una narrativa, una historia paralela a la de la serie, que mantenía a los fans enganchados y consumiendo todo lo relacionado con Erkencikus. Pero entonces algo cambió. Después del final de Erkencikus, la relación entre The Met y Can pareció enfriarse drásticamente. Dejaron de interactuar en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en público y, lo más sorprendente de todo, The Met nunca ha hablado abiertamente sobre Can en entrevistas o apariciones públicas. Este silencio ensordecedor ha alimentado todo tipo de teorías y especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué The Met se ha mantenido tan hermética al respecto? La desaparición de su cercanía fue repentina, como si de pronto se hubiese cortado la electricidad. Y el mutismo de The Met, en particular, resultó desconcertante. Una de las teorías más extendidas es que su relación, si es que existió, fue puramente profesional, una estrategia de marketing para impulsar la serie y sus carreras. Algunos creen que la presión mediática fue demasiado intensa y que ambos decidieron alejarse para protegerse a sí mismos. Otros, en cambio, sostienen que sí hubo un romance real, pero que terminó mal y que The Met prefiere no hablar de ello para evitar reabrir viejas heridas. También se rumorea que sus personalidades chocaban y que las diferencias creativas en el set de grabación generaron tensiones que terminaron por afectar su relación fuera del trabajo. Esta teoría de la estrategia de marketing es la más cínica, pero en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, no podemos descartarla por completo. Quizás todo fue una performance, una actuación para contentar a los fans y maximizar el éxito de la serie. La presión mediática, por supuesto, también juega un papel importante. Estar constantemente bajo el microscopio público puede ser asfixiante, y es comprensible que quieran proteger su intimidad. Otra teoría, quizás un poco más oscura, sugiere que la relación entre The Met y Can fue tóxica y que The Met prefiere mantener el silencio para no revivir experiencias negativas. Algunos medios han publicado informaciones sobre el comportamiento controvertido de Can Yaman, tachándolo de egocéntrico y machista. Se dice que The Met se sintió incómoda con su actitud y que prefirió alejarse para evitar más problemas. Sin embargo, estas son solo especulaciones y no hay pruebas concretas que las respalden. La sombra de la toxicidad, sin embargo, es un fantasma que persigue a muchas relaciones en el mundo del espectáculo. La fama, el poder y la constante atención pueden exacerbar ciertos rasgos de personalidad y crear dinámicas poco saludables.
Y la etiqueta de machista, que algunos medios le han colgado a Can Yaman, no ayuda a disipar esta teoría. Lo cierto es que el silencio de Demet es muy significativo. En la industria del entretenimiento, es común que los actores hablen de sus compañeros de trabajo, especialmente cuando han tenido una relación exitosa en la pantalla. Pero Demet ha evitado sistemáticamente cualquier pregunta sobre Can, desviando el tema o dando respuestas vagas y evasivas. Esto ha generado aún más curiosidad y ha alimentado la especulación. Su silencio es una declaración en sí misma, un muro que impide que miremos más allá de lo que ella quiere que veamos. Es una forma de control, de mantener la narrativa bajo su propia dirección. Es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer reservada y discreta. Siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos y es comprensible que no quiera hablar de un tema tan personal y delicado como su relación con Can Yaman. Además, ella ha seguido adelante con su carrera, protagonizando otras series y películas de éxito, y quizás no quiera que su relación con Can defina su trayectoria profesional. Demet ha construido una carrera sólida y respetada, y es lógico que quiera ser reconocida por su talento y trabajo, no solo por un supuesto romance con un compañero de reparto. Can Yaman, por su parte, ha hablado en alguna ocasión sobre Demet, aunque siempre de forma muy general y sin entrar en detalles. Ha elogiado su talento como actriz y ha reconocido que su química en la pantalla fue clave para el éxito de Erkencikus. Sin embargo, también ha dejado claro que su relación fue puramente profesional y que no hubo nada más allá de eso. Aunque claro, aquí es donde entra la duda, ¿le creemos? Las declaraciones de Can, aunque aparentemente claras, pueden interpretarse de muchas maneras. ¿Está diciendo la verdad? ¿O está protegiendo a Demet, a sí mismo o a ambos? Su versión de la historia, en comparación con el silencio de Demet, crea una disonancia que solo alimenta aún más el misterio. El caso es que, independientemente de lo que realmente sucedió entre Demet y Can, su relación ha dejado una huella imborrable en la cultura pop turca. Siguen siendo recordados como una de las parejas más queridas de la televisión turca y su historia sigue generando interés y debate. Y el silencio de Demet solo contribuye a aumentar el misterio y la fascinación que rodea su relación. Su legado como pareja televisiva es innegable. Su química en pantalla fue explosiva y cautivó a audiencias de todo el mundo. Incluso si su romance nunca fue real, la ilusión que crearon juntos es un testimonio de su talento como actores. Es posible que nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Quizás Demet decida hablar algún día, pero hasta entonces solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado a lo largo de los años. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Quizás algún día, en una entrevista reveladora, Demet decida romper su silencio y contarnos su versión de la historia. O quizás nunca lo haga, y el misterio de su relación con Can Yaman permanezca sin resolver. En cualquier caso, su historia seguirá fascinando a los fans y a los medios durante mucho tiempo. Y hablando de conversación, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Demet y Can? ¿Piensan que hubo un romance real o que todo fue una estrategia de marketing? ¿Creen que Demet debería hablar abiertamente sobre el tema o que está en su derecho de mantener el silencio? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Será que el tiempo cura todas las heridas y que algún día Demet se sentirá cómoda compartiendo su experiencia? ¿O será que el silencio es la mejor respuesta, y que algunos capítulos de la vida deben permanecer cerrados para siempre? Pero vamos más allá de las teorías. Pensemos en las posibles consecuencias que tendría la ruptura del silencio de Demet. Si revelara que hubo un romance real y que terminó mal, ¿cómo afectaría esto a la imagen de Can Yaman? ¿Dañaría su carrera? ¿O por el contrario generaría más interés y lo catapultaría aún más a la fama? ¿Y si confirmara que todo fue una estrategia de marketing, cómo reaccionarían los fans que creyeron en su amor? ¿Se sentirían engañados? ¿O lo entenderían como parte del juego del espectáculo? También es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, la vida privada de los famosos está sujeta a un mayor escrutinio que en otros países. Los valores tradicionales y las expectativas sociales pueden influir en la forma en que los famosos manejan sus relaciones y su imagen pública. Quizás Demet se siente presionada a mantener el silencio para proteger su reputación y evitar escándalos que puedan perjudicar su carrera.
Y volviendo al tema de Can Yaman, es innegable que su figura genera controversia. Algunos lo ven como un galán carismático y talentoso, mientras que otros lo critican por su actitud y comportamiento. Sus declaraciones en los medios a menudo son interpretadas como arrogantes o egocéntricas, y ha sido acusado de machismo en varias ocasiones. Esta percepción pública de Can Yaman, sin duda, influye en la forma en que interpretamos su relación con Demet y en las teorías que circulan sobre su silencio. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un rompecabezas con muchas piezas faltantes. Un drama con toques de comedia romántica, estrategias de marketing, presiones mediáticas y secretos a voces. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el poder de la imagen y la complejidad de las relaciones humanas. Y mientras esperamos que Demet rompa su silencio, seguiremos especulando, analizando y disfrutando del chismecito turco. Bueno, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya gustado mi análisis sobre el misterioso silencio de Demet Özdemir. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.